Video número 7 de la unidad número 6 para cuarto grado, tomando como referencia el libro de Esmate. En esta oportunidad damos inicio a la semana número 7, la cual está comprendida del 13 al 17 de julio. Y acá tenemos la calendarización de clases. En esta semana pretendemos cubrir 5 clases, las cuales están comprendidas desde la página 120 hasta la página 125. Y el primer tema es el 1.3, área del cuadrado, y esto se encuentra en la página 120. Y acá tenemos el problema inicial donde nos pide analizar lo siguiente. Responde y calcula el área del cuadrado. Y nos hace 3 preguntas. El literal A, ¿cuántos centímetros cuadrados tiene la primera fila? El literal B, ¿cuántos centímetros cuadrados tiene la primera columna? Y por último, con el literal C, ¿cuántos centímetros cuadrados tiene el cuadro grande? Y escribe el planteamiento de la operación. Primeramente identificamos la figura que tenemos acá en esta parte izquierda y vamos a dar solución al literal A que nos dice cuántos centímetros tiene la primera fila. Para eso pasamos a esta imagen donde ya tenemos identificado cada uno de los cuadritos, haciendo referencia que cada cuadrito tiene como superficie 1 centímetro cuadrado. Debemos de recordar algo fundamental para poder resolver estos ejercicios. Cuando hablamos de una fila, acá está marcado de color rojo, que corresponde a algo horizontal. Y cuando hablamos de columna, corresponde a algo vertical. Por tanto, para poder dar respuesta al literal A, debemos de contar cuántos cuadritos tiene esta fila que está marcada de color rojo. Entonces, podemos contar que tiene 4 cuadritos. Pero para establecer la respuesta, vamos a decir que tiene 4 centímetros cuadrados. Ahora pasamos a resolver el literal B. Identificamos la columna que está de este lado de color azul y que corresponde a la parte vertical y nuevamente contamos cuántos cuadritos tiene e identificamos rápidamente que tiene 4 cuadritos. Por tanto, la respuesta es 4 centímetros cuadrados. Entonces, de esta manera hemos podido identificar y dar respuesta tanto al literal A como al literal B. Y no olvidar que cuando hablamos de fila, corresponde a algo horizontal, así como está marcado esto de color rojo. Y cuando hablamos de columna, es esto que está marcado de color azul, que es en forma vertical. Ahora pasamos a dar solución al literal C. Y el literal C dice, calculo el total en centímetros cuadrados que tiene el cuadro grande con el cálculo de una multiplicación. Ya anteriormente identificamos cuántos cuadritos tenía una fila y también identificamos cuántos cuadritos tenía una columna. Ya con esta información podemos pasar a plantear la operación en forma de multiplicación. Y lo hacemos de esta manera. Hay que identificar la fila, hay que identificar la columna y al hacer una multiplicación vamos a tener la cantidad total de cuántos cuadritos tiene este cuadro grande. Así que primeramente identificamos la fila y notamos que tiene 4 cuadritos. Por tanto, anotamos el número 4 en este espacio en blanco. Ahora identificamos la columna y nuevamente contamos que tiene 4 cuadritos y lo colocamos acá en este espacio en blanco. Entonces ya hemos planteado de esta manera la operación. Acá estamos haciendo referencia a que vamos a multiplicar el total de cuadritos que tiene la fila por el total de cuadritos que tiene la columna. Y acá también le agregamos esta información necesaria que la fila corresponde a la longitud en centímetros de este lado. Entonces acá podemos decir que hay 4 centímetros. Y también en el caso de acá, de la columna, la longitud del lado que tenemos acá identificado de color azul. Y por último obtendremos la respuesta y acá simplemente multiplicamos 4 por 4 y el resultado es 16, que eso corresponde al área en centímetros cuadrados. Por tanto, la respuesta es 16 centímetros cuadrados. No debemos de olvidar que la respuesta cuando hablamos de áreas y superficies debemos de establecerlo de esta forma. En este caso que estamos hablando de centímetros, debemos de agregarle un 2 pequeñito para leer los centímetros cuadrados. Si la medida fuera metros, tendríamos que decir metros cuadrados. Si fueran kilómetros, tendríamos que decir kilómetros cuadrados. Pero en este caso que estamos hablando de centímetros, la respuesta queda como 16 centímetros cuadrados. Entonces el área del cuadrado es igual a la multiplicación de las medidas de sus lados. Y en efecto aquí multiplicamos la medida de los cuadritos que tenía la fila, que corresponde a un lado, por la medida que tenía la columna, que corresponde al otro lado. Por eso la multiplicación nos quedó 4 por 4 y la respuesta nos dio 16 centímetros cuadrados. Ahora pasamos a lo siguiente. Y acá tenemos información importante que dice de la siguiente manera. El área de un cuadrado puede calcularse con la medida de un lado. Y la fórmula es área del cuadrado va a ser igual a lado por lado. También podemos resolverlo así.
En un momento vamos a llamar a esta parte de abajo o a esta parte horizontal, le vamos a llamar base, y a esta otra parte vertical le vamos a llamar altura. O haciendo referencia, esto va a ser la fila y esto la columna. Entonces acá tenemos esta fórmula que resumida es A va a ser igual a lado por lado. Y acá en esta parte derecha tenemos otra información importante que nos dice que no debemos de olvidar que el área es la medida en centímetros cuadrados. Por lo tanto, debes concluir colocando el centímetro al cuadrado después del número. Y ahora pasamos a la parte del resuelve que está en el libro, donde nos pide que hay que calcular el área de los siguientes cuadrados utilizando la fórmula que tenemos acá. Área del cuadrado es igual a lado por lado. Aquí agrego yo las respuestas para que puedan servir como referencia. Ahora pasamos a lo siguiente. Y es el tema 1.4, el área del rectángulo, y esto está en la página 121. Acá tenemos el problema inicial que nos pide analizar lo siguiente. Observa el rectángulo y responde. Literal A, ¿cuántos centímetros cuadrados tiene la primera fila? Literal B, ¿cuántos centímetros cuadrados tiene la primera columna? Y literal C, ¿cuántos centímetros cuadrados tiene el rectángulo? Y escribe el planteamiento de la operación. Y acá identificamos la figura en esta parte izquierda, haciendo una pequeña comparación con el tema anterior que hablábamos de un cuadrado. Podemos notar que esta figura tiene 4 lados, pero que ya no son iguales sus 4 lados. Acá solo tenemos que 2 lados son iguales. Esta parte horizontal de arriba con esta parte horizontal de abajo, y esta otra parte vertical de acá de la derecha con esta parte vertical de la izquierda. Entonces sigue siendo una figura de 4 lados, pero no tiene todos sus lados iguales. Y ahora pasamos a resolver el literal A y cambiamos a esta imagen que se nos va a hacer más fácil. Debemos de recordar que cada cuadrito equivale a 1 centímetro cuadrado. Debemos de recordar también que una fila es algo horizontal, que es lo que está marcado acá de color rojo. Para contestar el literal A, solo debo de contar cuántos cuadritos tiene este rectángulo en su primera fila. Y la respuesta es que tiene 5 cuadritos, por tanto el resultado es 5 centímetros cuadrados. Ahora identificamos la columna de color azul, que es la parte vertical. Ahora identificamos la columna, que es esta parte de color azul en forma vertical, y notamos que tiene 3 centímetros cuadrados. Por tanto, la respuesta es que la primera columna tiene 3 centímetros cuadrados. Ahora pasamos a resolver el literal C. Calculo el total en centímetros cuadrados que tiene el rectángulo con el cálculo de una multiplicación. Nuevamente planteamos lo que es la operación y debemos de contar cuántos centímetros o cuántos cuadritos tiene la primera fila, cuántos tiene la primera columna y hacer una multiplicación para que nos dé el área total. Identificamos nuevamente la fila y recordemos que aquí hay 5 centímetros, por tanto escribimos el número 5 en este espacio en blanco y recordar que esto corresponde a la longitud del largo en centímetros. Entonces el largo de este rectángulo son 5. Ahora identificamos la columna de color azul y notamos que tiene 3. Por tanto, el número 3 lo ubicamos acá en la parte de la columna. Y recordamos que esa es la longitud del ancho. Entonces el ancho es esto que está marcado de color azul. Y ahora simplemente hacemos la multiplicación de 5 por 3 que nos da resultado 15. Y eso corresponde al área total en centímetros cuadrados. Y este número 15 también hace referencia que acá en este rectángulo, si nosotros contamos, hay 15 cuadritos. Por tanto, el resultado es 15 centímetros cuadrados. Entonces podemos concluir que el área del rectángulo es igual a la multiplicación de la medida del largo, que es lo que está de color rojo, por el ancho, que es lo que está acá de color azul. Y es de esta manera como hemos podido encontrar el área de este rectángulo, multiplicando el largo por el ancho. Y siempre no olvidar agregarle la parte de la medida, en este caso fueron centímetros al cuadrado. Ahora pasamos a lo siguiente. Y acá tenemos una información importante que nos dice: el área del rectángulo se calcula multiplicando la medida del largo por el ancho. Y entonces la fórmula es área del rectángulo es igual al largo por el ancho. Y acá tenemos la figura. El largo corresponde a la parte de mayor longitud, que en algún momento le vamos a llamar base,
y el ancho corresponde a esta parte vertical que es un poco más pequeña, que en algún momento le vamos a llamar altura. Entonces, si yo quiero saber cuál es el área o calcular el área de este rectángulo, simplemente debo de multiplicar la medida del largo por la medida del ancho, y de esa manera yo voy a obtener el área del rectángulo. Y acá en el lado derecho tenemos esta información importante que nos dice: por la propiedad conmutativa de la multiplicación, el área de un rectángulo puede calcularse también como ancho por largo. Y pasamos a la parte del resuelve que está en el libro, donde nos pide que hay que calcular el área de los rectángulos. Y acá yo agrego las respuestas para que puedan servir como referencia. Pasamos a lo siguiente. Y es el tema 1.5. Área de figuras compuestas, parte 1, y esto está en la página 122. Y pasamos al problema inicial, donde nos pide que hay que analizar la siguiente figura y calcular su área. Y acá de este lado izquierdo tenemos a esta figura que es una figura compuesta. Inmediatamente podemos identificar que no es un cuadrado y tampoco es un rectángulo, ya que esas figuras nosotros las identificamos en los dos temas anteriores. Pero la información que tenemos acá del lado derecho nos dice que hay que hacer trazos adicionales de manera que nosotros podamos llegar ya sea a tener dos rectángulos o dos cuadrados. Entonces la primera división o el primer trazo adicional que vamos a hacer es este. Y notamos que acá tenemos un rectángulo, ya que tiene 2 centímetros de ancho y 2 centímetros de largo. Y acá abajo identificamos de color azul otro rectángulo que tiene 8 centímetros de largo y 3 centímetros de ancho. Y de esta manera, con trazos adicionales, pudimos identificar dos figuras. Y a estos dos trazos podemos calcularlos de forma separada. Encontrar el área de este rectángulo rojo y encontrar el área de este rectángulo azul y después sumar sus áreas. Pero no solo ese trazo podemos hacer, también podemos hacerlo de la siguiente manera. Podemos trazar acá y tenemos de nuevo otro rectángulo que tiene 3 centímetros de ancho y de largo. Podemos sumar estos dos que tiene de acá más estos 3 que tiene a este lado. Por tanto, tiene 3 centímetros de ancho por 5 de largo. Y este otro rectángulo azul que nos queda, que tiene 5 centímetros de largo por 3 centímetros de ancho. Entonces, de esta manera hemos podido encontrar dos trazos adicionales que nosotros podemos utilizar para poder encontrar el área de este rectángulo. Entonces ahora pasamos a hacer el cálculo del área. Y acá la información nos dice: trazo un segmento de recta horizontal para dividir la figura en dos rectángulos, como lo hicimos anteriormente. Y acá tenemos la figura donde ya está identificado los dos rectángulos. Es el trazo que hicimos con anterioridad, y acá identificamos dos rectángulos, este más pequeño que tiene 3 de largo por 2 de ancho y este más grande que tiene 8 de largo por 3 de ancho. Entonces pasamos a calcular el área y acá dividimos la figura, son las mismas que tenemos acá. Esta corresponde a esta y esta de color celeste a esta. Aplicamos lo que es el planteamiento que ya conocemos. La fórmula para poder encontrar el área de un rectángulo es multiplicar lo largo por lo ancho. Lo largo corresponde a 3, por eso está el número 3 acá, y lo ancho a este 2 que está acá. Y al multiplicar 3 por 2 me da como resultado 6. Y de esa manera ya encontré el área del rectángulo más pequeño, que son 6 centímetros cuadrados. Ahora pasamos a resolver el área del rectángulo más grande, que está de color celeste, y el número 8 corresponde al largo y el número 3 al ancho. Al hacer la multiplicación de largo por ancho, que es 8 por 3, nos da como resultado 24. Por tanto, el resultado del área es 24 centímetros cuadrados. Entonces ahora lo que nos queda por hacer es simplemente sumar el área de este rectángulo pequeño más el área de este rectángulo grande. Y al sumar 6 más 24 me da como resultado 30. Por tanto, el resultado del área de esta figura compuesta es 30 centímetros cuadrados. Y acá también tenemos esta figura que podemos trazarlo de esta manera y llegaríamos también al mismo resultado, ya que estos trazos los hicimos con anterioridad. Entonces es de esta manera como podemos calcular el área de una figura compuesta, separando, haciendo trazos auxiliares y después sumando las áreas que nos den como resultado de las diferentes figuras, que en este caso fueron dos rectángulos. Ahora pasamos a lo siguiente, que es una información importante que nos dice: para calcular el área de figuras compuestas se realizan trazos auxiliares que permitan formar cuadrados o rectángulos. Luego el área sería igual a la suma o resta de las áreas de los cuadrados o rectángulos formados.
Y pasamos a esta parte de que nos dice qué pasaría y acá nos plantea lo siguiente. Completo un rectángulo trazando dos segmentos de recta, calculo el área del rectángulo grande y resto el área del rectángulo que se formó con los segmentos de la recta que tracé. Entonces, recordando el ejercicio anterior, hicimos una suma de áreas. Entonces ahora vamos a aplicar otro procedimiento donde vamos a hacer resta. Tomamos como referencia nuevamente la figura anterior y ahora no vamos a hacer un trazo que divida a esta figura compuesta en dos rectángulos, sino que lo que haremos es lo siguiente. Agregamos esta línea y acá nosotros podemos notar que al agregar esta parte ya no tenemos una figura compuesta, sino que tenemos un rectángulo, ya que el rectángulo ahora tiene 8 centímetros de largo y ahora tiene, en este caso habría que sumar 2 centímetros más 3 centímetros y tiene 5 centímetros de ancho. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora acá? Podemos encontrar el área de todo el rectángulo y restarle el área de esta parte que está de color blanco que nosotros le agregamos. Y por eso lo vamos a restar, porque le hemos agregado este trazo. Entonces, ¿cómo nos queda la figura? Un solo rectángulo de 8 por 5 con otra figura que está de color blanco y la identificamos con este margen azul que es la resta que vamos a hacer. Y lo hacemos de la siguiente manera. Este es el planteamiento del rectángulo grande que es 8 por 5 y nos da como resultado 40 centímetros cuadrados. Y ahora calculamos el rectángulo más pequeño que es 2 por 5 y el resultado de 2 por 5 es 10 centímetros. Y ahora solo me falta restar las áreas. En este caso este 40 corresponde al área total de todo el rectángulo y este número 10 al área de este pequeño rectángulo que está identificado de color azul. Entonces al área del rectángulo grande le resto el área del rectángulo pequeño y me da como resultado 30 centímetros y podemos notar que llegamos a la misma respuesta del ejercicio anterior, solo que anteriormente sumamos áreas y en este caso restamos áreas. Y es de esta manera como vamos a resolver estos ejercicios. Y ahora pasamos a la parte del resuelve que está en el libro. Siempre hay que calcular el área de estas figuras compuestas. Acá agrego lo que son las respuestas para que puedan servir como referencia a la hora de hacer estos cálculos. Y acá tenemos un desafío que también llevan las respuestas. La idea de poner las respuestas es que ustedes puedan utilizarla como referencia y puedan identificar si han llegado a la respuesta correcta. Llegamos al tema 1.6 que es área de figuras compuestas en su parte 2 y esto está en la página 123. Acá tenemos la siguiente situación a analizar que dice calcula el área sombreada en la figura. Y acá tenemos la figura de un rectángulo, pero a diferencia de los ejercicios anteriores, podemos notar que aquí hay dos colores y el ejercicio nos pide que resolvamos o que calculemos el área de esta parte que está de color amarillo. Por tanto, vamos a hacer el siguiente procedimiento. Nos pide que movamos esta parte del lado izquierdo al lado derecho o esta franja de color amarillo hacia acá y esta franja blanca va a pasar a este lado. Y de esta manera ya tendríamos una figura más fácil de resolver. Entonces nos queda de la siguiente manera. Al hacer ese movimiento, trazamos esta parte hacia la derecha y esta parte blanca hacia la izquierda. Y nos queda esta figura. Y acá notamos que la parte sombreada ya la tenemos junta. Entonces, de esta manera ya podemos calcular el área de este rectángulo, que tiene por completo como largo 13 centímetros, pero acá debemos de considerar que estos dos no los vamos a tomar en cuenta y esta parte del ancho que tiene 7 centímetros. Entonces ahora lo que vamos a resolver es esta parte que está de color verde. Entonces ahora el rectángulo mide 11 centímetros de largo, pues 13 menos 2 nos da 11 y en efecto completito mide 13, pero si le restamos estos dos que corresponde a esta figura que está de color blanco, nos queda como resultado 11. Y de ancho o de alto sigue teniendo los 7 centímetros. Entonces el área buscada es igual al área de dicho rectángulo. Pasamos a plantear la operación y nos queda de la siguiente manera. Largo por ancho y el resultado es 77. Entonces el área de este rectángulo o el área sombreada de este rectángulo es 77 centímetros cuadrados. Y debemos de recordar que este 11 salió de la resta de 13 menos 2, ya que el rectángulo que me interesa es solo este de color verde que tiene como medida 11 y el ancho sigue siendo 7 centímetros. Y ahora pasamos a lo siguiente.
Y acá tenemos esta información muy importante que nos dice: se pueden calcular áreas de figuras compuestas moviendo piezas de modo que se obtengan figuras más simples con áreas conocidas. Pasamos a la parte del resuelve que está en el libro. Hay que calcular nuevamente el área sombreada de las figuras, en este caso la parte roja, acá la parte verde, acá la parte celeste y acá la parte rosada. Y agrego siempre las respuestas para que puedan servir como referencia. Y de esta manera finalizamos este tema y pasamos al siguiente, que es el 1.7, practica lo aprendido, que está en la página 124. Acá lo que van a hacer es resolver los ejercicios acá planteados. Acá nuevamente yo agrego las respuestas para que esto pueda servir como referencia. Acá en este caso vamos a contar los cuadritos. Podemos ver en este literal B que no hay cuadritos, pero si nosotros juntamos las mitades, esta mitad más esta otra mitad me hace un cuadrito, y esta otra mitad más esta otra mitad me hace otro cuadrito. Por eso el resultado son 2 centímetros. En esta parte hay que calcular el área del rectángulo y en esta del cuadrado. Acá nuevamente tenemos figuras compuestas donde hemos trazado para dividir en 2 rectángulos. Aquí agregamos esta parte para tener un rectángulo más grande y restarle esta parte blanca. Y aquí esta parte que son áreas sombreadas que corresponden al último tema. Y acá tenemos este desafío que nuevamente aquí está planteado el procedimiento para que puedan resolverlo. Y por último también tenemos este otro ejercicio que va resuelto de 2 formas diferentes. Entonces de esta manera hemos llegado al final, sin olvidar que tenemos la tarea en el libro de ejercicio. Hay que resolver correctamente los que están en la página 118 a la página 121. Entonces de esta manera finalizamos estas clases y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta entonces.